¿Quién es el licenciado Arnold Omar Jiménez Ramírez? Es licenciado en Filosofía con estudios en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac y especialización en Periodismo especializado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue reportero del periódico semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara y responsable de asuntos religiosos en el gobierno del estado de Jalisco. Fue director de la Fundación Miguel Palomar y Vizcata. Actualmente es miembro del equipo base de la Vicaría de Pastoral, miembro del Observatorio Arquidiocesano. Es responsable de la dimensión social del Instituto de Formación para Laicos, maestro de cuestiones sociopolíticas y comunicación en el Seminario Diocesano y cursa un máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad de Salamanca. Quiero dar una cordial bienvenida, démosle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso y un abrazo para todos. Gracias. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación. Creo yo que si bien 50 minutos siempre es limitado para alguien que se dedica a hablar, ¿verdad? Procuraré ser como muy concreto en lo que les quiero transmitir, porque el tema es un tema muy complejo, el tema de la ideología de género. Es un tema tan complejo como los tiempos que hoy estamos viviendo. Muchos adultos, muchas personas mayores y otros no tan mayores, se preguntan y nos preguntamos cómo es que hemos llegado a una sociedad así, donde por ejemplo hoy en la mañana, si no me equivoco, a las 11:10 de la mañana estaban en misa en un templo en el centro, no recuerdo qué templo, pero entran en plena misa y asaltan. En la celebración eucarística entraron al templo y asaltaron, y cosa inusitada. Oye, en pleno templo asaltar, y uno se pregunta ¿qué está pasando? Digo, eso es delicado, es grave, porque se trata de un lugar sagrado. La gente sabe que es un lugar sagrado, y delicado y grave es que, por ejemplo, hoy un joven de 15, 16 años se dedique a matar con el crimen, porque el crimen organizado le da 500,000 pesos. Y delicado es, por ejemplo, que diputados quieran con la mano en la cintura decir que un niño en el vientre de su madre no tiene importancia y hay que matarlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos legislarlo. Entonces, estamos viendo una situación sumamente compleja, y es muy complejo también entender el tema de la ideología de género. No sé si esté por ahí ya la presentación lista, que la podamos ir viendo aquí en la pantalla. Yo quisiera empezar para explicar esto de la ideología de género, con una imagen que quizás les pueda ser muy familiar. Adelante, por favor. Ah, excelente, muchas gracias. Muy bien. A ver, ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está. En el año 2000 se filmó una película que se llamó La Tormenta Perfecta. No sé si alguno de ustedes la vio o en ese tiempo o la ha visto, y si no la ha visto, véala, está entretenida. Es una película que estelarizó George Clooney. Este largometraje está inspirado en una novela del mismo nombre, que también se llama la novela así, La Tormenta Perfecta, y narra la travesía de una embarcación, la Andrea Galli, y de sus navegantes que, siendo pescadores, pues van a hacer su chamba, su trabajo, y se meten mar adentro, ¿no? Sin saber que estaban a punto de enfrentar un fenómeno climático atípico.
¿Cuál es este fenómeno? Bueno, es un fenómeno que es conocido como la tormenta perfecta. ¿Ya? ¿Qué es una tormenta perfecta? Dicen los que saben que una tormenta perfecta es la combinación de 3 o más fenómenos meteorológicos. En este caso, se trataba de el calor que hay en la superficie, las aguas frías del océano y la humedad proveniente de las tierras continentales. Cuando se cruzan estos 3 fenómenos, se da en el mar lo que se conoce como una tormenta perfecta, capaz de hundir hasta las embarcaciones más preparadas o con mayor tecnología, cuanto y menos una embarcación pesquera. Bueno, los tripulantes del Andrea Galli, los pescadores tripulantes del Andrea Galli, se encontraron con una tormenta perfecta que fueron incapaces de sortear. La película es muy ilustrativa al respecto, es unas olas tremendas y cómo finalmente la embarcación termina cediendo ante la furia de las aguas y la furia de ese fenómeno climático. Bueno, nosotros bien podríamos utilizar esta figura para decir que hoy estamos viviendo una tormenta perfecta que se llama ideología de género. Ideología de género. O sea, la ideología de género vendría siendo como una tormenta perfecta. Porque se han combinado 3 fenómenos socioculturales, políticos, que han posibilitado que esto crezca de manera vertiginosa y desmedida. Uno de ellos es el cambio de época, Miren, desde hace muchos años, los sociólogos, algunos especialistas, la misma Iglesia nos dice que no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Y eso tiene implicaciones muy profundas, porque eso significa que los paradigmas están cambiando, es decir, la forma de ver y entender la realidad está cambiando. Los que estamos del 4º piso para adelante, lo podemos experimentar un poco más, porque a veces cuando hablamos con los jóvenes, hay padres de familia que a mí me lo han dicho, oye, es que yo, por más que le digo a mi hijo, no me entiende, parece que habla otro idioma. Yo le digo, sí, tu hijo habla otro idioma, porque tu hijo es hijo de otra época. Nosotros literalmente no somos del siglo pasado, somos del milenio pasado. Y nos ha tocado bailar con la más fea porque tenemos un pie en el milenio pasado y un pie en este. Y por eso andamos peleándonos con estos aparatos, tratando de aprender a convivir con ellos. Y le das tú un aparato a un niño de 2 años y te dice cómo bajar y cómo hacerle. Parece que ellos nacen con un chip. Ellos son hijos de otra época. Estamos viendo una época diferente, con cambios radicalmente profundos, que si no lo entendemos, no vamos a ser capaces de comunicarnos ni con los jóvenes, ni con el entorno. El gran desafío que hoy tenemos los católicos es evangelizar en medio de este cambio de época, donde los paradigmas, donde los modelos, las formas de ver y entender la realidad han cambiado radicalmente. Es el gran desafío. El otro fenómeno que se ha juntado para que esto de la ideología de género crezca de manera vertiginosa es lo que se llama el comunismo light o el marxismo cultural. No lo explico ahorita porque eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el capitalismo voraz. Hay algunos autores que han profundizado en la ideología de género, particularmente unos argentinos que tienen un libro que se llama Leyenda Negra de la Nueva Izquierda, Agustín Laje, que son muy buenos, excelentes debatiendo. Ellos hacen una reflexión y dicen que lo que hoy vivimos con la ideología de género, toda esta cultura que promueve la cultura homosexual, etcétera, etcétera, tiene que ver con el marxismo cultural, y es cierto. Pero también es cierto que el capitalismo voraz que hoy vivimos ha influido para que en esta cultura, esta ideología de género que destruye a la familia, que promueve una cultura homosexual,
pueda crecer vertiginosamente, toda vez que al capitalismo, que hoy vivimos, lo que le interesa es el dinero. Y lo que le interesa es controlar a las masas. Y una relación homosexual, toda vez que es estéril, pues es bien vista, incluso es promovida por este capitalismo voraz. ¿Por qué ha crecido tanto la ideología de género? Bueno, pues porque está siendo una tormenta perfecta. Nada más, eso sí, para que no nos pongamos tristes desde el primer momento, pues nosotros no nos vamos a hundir como el Andrea Galli, ¿verdad? No vayan a decir, no, pues ya apaga la luz, pues la tormenta perfecta. No, no. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es comercial, pero la victoria es nuestra, ¿no? Jesús nos ha salvado, la verdad triunfa porque triunfa, pero mientras son peras, son perones, tenemos que sortear esta tormenta llamada ideología de género. Sirva esta introducción, este marco, como para ubicarnos en esto que está pasando. ¿Qué es la ideología de género? ¿A qué llamamos ideología de género? Esta pregunta es muy importante porque muchos políticos, muchas personas que van al debate suelen decir, eso de ideología de género no existe. Es un invento de los mochos, de la iglesia, ahora que está tan de moda, de los conservadores, para crear monstruos y ir en contra de las libertades humanas. No, la ideología de género existe. Es un proyecto pensado, trazado, medido, echado a andar y que cada día crece con mayor fuerza ante una cultura débil, una cultura light, una cultura que no se atreve a cuestionar. Miren, no sé si alguno de ustedes recuerde cuándo fue la primera vez que escuchó el término género o de dónde surge el término género. ¿Quién me quiere decir? ¿Mande? En la Biblia. Sí, pero el concepto género, ¿dónde surge? Eso. Perfecto. Género masculino, femenino, neutro. El concepto género, si bien es una categoría aristotélica, siempre se había utilizado en el mundo de la lingüística, en el mundo de la gramática. Género designa una propiedad de algunos términos gramaticales. Así en castellano, como en otros idiomas, los sustantivos, los pronombres, adjetivos y algunas formas verbales pueden tener tres géneros: masculino, femenino y neutro. El concepto género pertenece al mundo de la gramática o procede del mundo de la gramática. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente escuchamos hablar de ideología de género? Bueno, resulta que a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en unos ambientes anglosajones, se empezó a utilizar la palabra gender, ¿sí?, género, con otra significación. A saber, se utilizó para designar las diferencias socioculturales entre el varón y la mujer. O sea, ya no lo utilizaban para el mundo de la gramática, sino para decir que había entre el hombre y la mujer diferencias socioculturales. La pregunta es, o yo les pregunto, ¿hay diferencias socioculturales entre el hombre y la mujer? Sí o sin miedo, ustedes, pues sí, ¿verdad? Hay diferencias socioculturales y eso es cierto. Y bueno, ellos empezaron a decir que había diferencias socioculturales entre el hombre y la mujer, cosa con la que no tenemos ningún problema. Hay diferencias socioculturales entre el hombre y la mujer. La mujer comúnmente usa falda, bueno, hoy ya quieren que sea diferente, pero bueno, la mujer tiene formas socioculturales de desarrollarse. Muy bien, hasta ahí no teníamos ningún problema. Pero luego empezó a haber una serie de cambios que generaban una profunda confusión. Fíjense muy bien. Ellos decían que es preciso distinguir entre lo que es dado por la naturaleza biológica,
a lo que se denomina sexo, de las construcciones culturales hechas según los roles o estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos, a lo que se denomina género. Pregunta, como para entender un poco más. Ellos dicen que hay cosas que son naturales, que nos da la naturaleza biológica, y que hay cosas que son construcciones culturales. Por ejemplo, que en algunos países del mundo árabe la mujer sea obligada a usar una burka, no pueda votar, sea incluso golpeada. ¿Es algo natural o es una construcción sociocultural? Que una mujer se embarace, tenga un hijo de pecho, ¿es una construcción cultural o es algo natural? ¿Hay construcciones culturales sobre la mujer? Sí. ¿Hay construcciones culturales sobre el hombre? Sí. Pero también hay cosas que la naturaleza da, que no las inventamos nosotros, ¿cierto o no cierto? Hasta ahí no tenemos problema. Hay que distinguir que hay cosas que son construidas, pero hay cosas que son naturales. Y entonces cuando se utilizaba en la segunda mitad del siglo pasado la palabra gender en esos ambientes sajones, empezó siendo así, para que nosotros entendiéramos que justamente había construcciones socioculturales sobre la forma de ser hombre y sobre la forma de ser mujer. Y había cosas que son naturales. Y hasta ahí me parece que no hay ningún tipo de problema. Nos estábamos moviendo, parecía que nos podíamos entender. Déjenme hacer una pausa para que podamos entender dónde está el problema. Dicen los que saben que la identidad sexual, la forma en que nosotros somos hombres o que somos mujeres, se forma de la combinación de tres sexos: el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico. Me explico. Cuando hablamos del sexo biológico, hablamos de nuestra corporeidad, hablamos de la cuestión biológica. El sexo biológico se determina por los cromosomas XX o XY. O sea, solamente se nace hombre o mujer. Si alguien tiene alguna duda, puede sacar la célula más pequeña del dedo chiquito de su pie izquierdo y ahí viene la información, XX o XY. No hay más. Ese es el sexo biológico. Pero también existe lo que se conoce como el sexo psicológico, que es las vivencias psíquicas como varón o como mujer que todos tenemos. Esa conciencia psicológica se suele formar a los 2 o 3 años y coincide habitualmente con el sexo biológico, aunque haya excepciones a causa de la educación que se haya recibido o de vivencia de abusos o experiencias sexuales negativas. También está nuestra psique, nuestra psicología. Es cómo me percibo yo como hombre o como mujer. Y hay personas que no logran identificarse con su sexo biológico. No porque nazcan, sino a causa de una mala educación, pero casi siempre por vivencias sexuales o abusos, vivencias sexuales negativas o abusos. Ese es el sexo psicológico. Y está el sexo sociológico, que es la percepción del sexo por el entorno, es decir, la forma en que la sociedad ve al hombre y a la mujer. Y eso puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, antes la mujer, no había mujeres policías, por ejemplo, o mujeres en el ejército. Hoy, bueno, pues ya vemos mujeres en el ejército. El pasado desfile, una mujer tripuló un avión de esos importantísimos y no sé, el sexo psicológico es la percepción del sexo por el entorno. Comúnmente, cuando se empezó la discusión sobre el concepto género, estábamos hablando de este sexo, del sexo sociológico, de la percepción del sexo por el entorno. Y ahí no tenemos ningún problema. Las sociedades construyen formas de ser hombre y de ser mujer. Algunas son muy malas, otras son muy positivas.
Y eso lo podemos reflexionar, lo podemos cuestionar. Por ejemplo, el hecho de que a una mujer le pongan una burka, la encierren y la golpeen en su casa. Eso me parece que a todas luces es anticristiano y no podemos estar de acuerdo. Entonces, quisiera que me entendieran. Cuando empezó la discusión del concepto género, estábamos hablando del sexo sociológico. El problema vino después. ¿Cuándo vino el problema? Cuando en 1995 se celebró en Pekín la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, conferencia en la cual por primera vez el Vaticano fue representado por una mujer, una norteamericana que luego fuera embajadora, una mujer muy prolífica como autora de temas de género, por cierto. Bueno, se celebró en 1995 la Conferencia Mundial sobre la Mujer. La ONU, que reúne a varios países del mundo, cuando quiere reflexionar sobre el tema de cambio climático, de los jóvenes, llama a una conferencia, ¿no? Y entonces empieza la discusión sobre el tema. En ese entonces empezó una difusión masiva por todo el mundo y sobre todo aquí en la cumbre sobre la palabra género. En los documentos que se revisaban, donde se discutía, desapareció la palabra sexo y empezaron a utilizar la palabra género. Y entonces los países, sobre todo algunos países europeos, todos los países de África, los países musulmanes y varios países de América Latina le dijeron a la ONU: ¿qué pasó? ¿A qué te refieres cuando dices género? ¿Dónde está la palabra sexo? Y la ONU dio esta respuesta, dice: el género se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno o a otro sexo. Y así como nos quedamos todos ahorita, así se quedaron los participantes. ¿Qué quieres decir con eso? Finalmente, las cosas se complicaron mucho en la cumbre. Hubo muchos desacuerdos, los países africanos no quisieron firmar la declaratoria final, tampoco los países musulmanes, muchos países se abstuvieron, como el caso de México, porque no entendían a qué se referían con la palabra género y por qué la ONU había quitado la palabra sexo. Luego la ONU intentó dar explicaciones y para ello recurrió a algunas autoras, una de ellas Bella Abzug, que es una de las ideólogas más influyentes de este tema de la ideología de género, y ella da por primera vez una definición que ya comienza a ser preocupante, que dice así, dice: el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo, para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre, es decir, su naturaleza, son construcciones sociales sujetas a cambio. Y es ahí donde nosotros decimos: no puede ser, porque la naturaleza no es una construcción cultural. Es decir, a mí la sociedad no me inventó como hombre, yo nací siendo hombre. Y ahí como que ya había un paso más de esta ideología que es perversa y que está planteada y está planeada. Ya hay un paso más que empezaba a preocupar. Pero luego es más preocupante cuando uno lee a todas estas personas que se especializaron en la teoría de género o en la ideología de género, como el caso de esta señora que parece hija de Yoko Ono y tiene apellido de Llanta, Shulamit Firestone. Tiene un libro muy interesante que se llama La dialéctica del sexo, de donde justamente sale esta afirmación. Fíjense lo que dice ella, dice: lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. De hecho, por sola razón de pragmatismo, empieza a parecer que debemos deshacernos de ella. Es decir, lo natural no importa. Todo es una construcción sociocultural. De tal suerte
que no existe el sexo, sino el género. Y aunque cuando tú puedas debatir con una persona de estas te van a decir, no, claro que sí existe el sexo, pero eso no es importante, lo importante es el género, lo importante es cómo te percibes a ti mismo. No, pues imagínense, si eso es lo importante y si vamos a legislar percepciones, pues yo me voy a sentir Superman mañana, o me voy a sentir el gobernador y voy a reclamar mi derecho a ser gobernador. ¿Por qué? Porque me siento gobernador. Porque quien se siente de repente mujer, quiere ser mujer porque se siente, pero no lo puede demostrar. Simple y sencillamente lo siente. Y yo digo que cada quien puede sentir lo que quiera. Si tú te sientes mujer, mitad hombre, mitad mujer, ese es tu problema. Pero otra cosa es que tú quieras que eso se lleve a las leyes. Ahí ya no podemos estar de acuerdo, porque los sentimientos no se legislan. Esto sería una locura. Y aquí está pues uno de los primeros pasos muy fuertes de la ideología de género. Y es que la ideología de género, les decía yo, en esa tormenta perfecta aparece el marxismo cultural. El marxismo cultural surge a partir de la caída del muro de Berlín en los años 80, en el 89 si no me equivoco, cae el muro de Berlín, noviembre del 89, y entonces con él cae este comunismo político, este socialismo político que nosotros conocíamos de la Rusia, de los países del este, etcétera, etcétera, y surge un nuevo comunismo, un comunismo que es conocido como el comunismo light o descafeinado, que en palabras del doctor Simi sería como lo mismo pero más barato. Es decir, abandonan estas causas que tenían de la guerrilla, de arrebatarle el poder a los poderosos, de que todos fuéramos iguales, aunque siempre terminaban unos siendo más iguales que otros. Toda esta ideología fracasa, pero surge el comunismo o el socialismo light o descafeinado. Y empiezan ellos a generar un proyecto sociopolítico, cultural, que tuvo como su primer gran éxito en España con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y que estaba basado como en tres grandes estrategias. La promoción del laicismo, si todo lo que suena a religión o a religioso hay que desterrarlo de la vida pública porque atenta contra el Estado laico, ¿no? La ideología de género, esto que estamos explicando ahorita, y el relativismo ético, es decir, todas las leyes que se hagan, todas las leyes tienen que ser independientes de la moral o de la antropología. No nos importa quién es el hombre, nosotros decidimos quién es, cuándo nace y cuándo muere. Este proyecto tuvo como puerta de entrada hacia el resto de Hispanoamérica, es decir, México y América Latina, por la Ciudad de México, cuando llegó como jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubon. Y desde entonces ha querido permear esta mentalidad del comunismo light, este marxismo cultural en toda América Latina. Por eso hoy y mañana y pasado mañana vamos a escuchar que un congreso ya quiere legalizar el aborto, que mañana el otro congreso quiere legalizar las famosas uniones homoparentales, equiparándolas al matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, para que entendamos mejor esto del concepto de género, finalmente ellos dicen lo siguiente, dicen, voy a tratar lo leo y luego me explico, dice, el género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni el resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, fíjense, hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino pueden significar un cuerpo masculino como un cuerpo femenino. Es decir, esto. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues con ganas de ser Arnolda. Ah, pues ándele. ¿Ah? ¿Por qué? Porque siento que puedo ser Arnolda. Sí, pero ¿cuál es? Es un sentimiento. Está muy bien. Entonces, tanto un masculino como un femenino pueden significar una realidad femenina o una realidad masculina. Aquí el tema es que para que esto pueda ser vendido, necesita ser rodeado de palabras bonitas
Porque esto es una ideología. La ideología miente, siempre miente. La ideología no puede sostenerse. Es como en el tiempo de Hitler, pues no suena bonito decirle a la gente vamos a meter a estos hombres a los hornos porque para que se mueran. Pues no suena bonito. ¿Qué fue lo que pasó? Uno se pregunta, un pueblo tan inteligente como el pueblo alemán, ¿cómo cometió esa barbarie? Pues toda una estrategia comunicacional de lenguaje dirigida por un señor de apellido Goebbels, que fue el que hizo todo el trabajo mental para que la gente creyera pues que eso estaba bien. Hoy la ideología de género tiene toda una construcción ideológica para defenderse y para ganar la simpatía de las personas. Y entonces te dicen, es que tú ¿por qué te metes en la vida del otro? A mí me han dicho cuando hemos participado en algún debate o en alguna escuela, ¿y usted por qué se mete en la vida de otro? Le dije, caray, yo estoy hablando de la ideología de género, no de la vida de nadie. O sea, él con su vida puede hacer lo que quiera, yo no puedo hacer nada. Si fuera mi hermano, claro que hablaría con él. Si fuera mi amigo, hablaría con él. Pero como no le conozco, no me importa su vida. Y si se siente Superman, es lo que él está sintiendo. Cuando nosotros vamos al debate, hablamos de la política pública, no de la vida de la gente. Y de la política pública no solo puedes hablar, tienes la gravísima obligación de hablar, de levantar la voz, de decir lo que está mal, sin temor a que alguien diga, es que estás hiriendo mis sentimientos. Estamos hablando de política pública, no de lo que tú sientes. Y de la política pública, bueno, pues somos ciudadanos. Y en este país, hasta donde yo sé, bueno, al menos en teoría, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Tienes derecho a expresar lo que crees. No solamente tienes derecho a expresar lo que crees. Cuando tú votas, vivimos una democracia representativa, votas por alguien que crees que te va a representar. Y entonces puedes decirle a ese alguien que no estás de acuerdo con ese tipo de leyes que atentan contra lo que tú crees. Y que quieres ver lo que tú crees reflejado en las leyes, porque por eso votas. Por eso se llama democracia representativa. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos porque esto está rodeado de una parafernalia de libertades, de supuestos derechos que no existen. Les voy a hacer una pregunta. Levante la mano de todos los que están aquí. ¿Quién de ustedes tiene derecho a casarse? Levante la mano. Pues esa es una gran mentira, porque el derecho a casarse no existe. Casarse no es un derecho, casarse es un contrato civil. Y entonces cuando me dices que yo tengo derecho a casarme, pues estás, o como cuando el joven te dice, tengo derecho a ser feliz. Bueno, entiendo que lo digas por analogía, pero no tienes derecho a ser feliz. La felicidad es algo que o logras o no logras. Aquí podemos pasarnos una noche discutiendo, pero no es un derecho, no son derechos humanos. Los derechos humanos tienen características, una de ellas que son reclamables a la autoridad. Tú no puedes ir a decir al gobernador, oye, no me puedo casar. Mi amigo, pues cómprate un peluquín, ¿no? Algo para que funcione, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Pero luego, es que como todo hoy es derecho, es que tienen derecho a tener hijos. Caray, tener hijos no es un derecho. No, ese no es un derecho. En ninguna parte del mundo, ni los heterosexuales tienen derecho a tener hijos. Tener hijos es una posibilidad que nos da la naturaleza. Para los creyentes es el gran regalo que nos da Dios, aunque a veces esos regalos nos hagan perder el pelo, ¿verdad? Pero es un regalo que nos da Dios. No son un derecho. En todo caso, existe el derecho de un menor a tener un papá y una mamá. Ese sí es un derecho. Y cuando lo pierden, el derecho es que el Estado le dé lo que perdieron, un papá y una mamá, no cualquier otra cosa. Pero nos compramos la idea de es que son sus derechos. ¿Cuáles derechos? Esos no son derechos. Es que estás discriminando. No estoy discriminando. Si es de derechos, esos derechos están inventados. Hay toda una discusión grande, difícil en el tema de los derechos, ¿no? Y luego, pues el resultado o un remate de todo esto, esta frase a mí me hace mucho sentido en eso. Esta señora, Margaret Sanger, es la fundadora de la industria abortiva más grande del mundo, la International Planned Parenthood Federation, la IPPF.
Para cuando alguien les hable del aborto, que no pasa nada, busquen en YouTube los videos de la IPPF. Negociaban los cuerpos de los fetos para venderlos. Están los videos, está la denuncia hecha. La última noticia que sale de la IPPF es que estaban siendo cómplices de una red de trata de mujeres. Margaret Sanger escribió un libro, búsquenlo en internet para que vean que no es invento, que se llama The Negro Project o el Proyecto Negro, donde decía que los negros y los latinos son como una especie de peligro para Estados Unidos. Es una mentalidad en muchos estadounidenses. Hay un proyecto, el proyecto Kissinger, donde a los latinos los veían como una amenaza y a los negros. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, hay que decirle a las mujeres latinas y a las mujeres negras que ellas tienen el derecho a abortar, porque si les decimos que no se reproduzcan, pues eso se oye muy feo. Y entonces fundó la International Planned Parenthood Federation, que en México tiene el nombre de MEXFAM, y se dedican a promover el aborto en toda América Latina. Es un negociazo. Recibe dinero. Bueno, hoy el presidente de Estados Unidos, que no me cae muy bien, pero entre las cosas buenas que tiene es que les ha quitado todo el dinero a estos. Les quitó todo el subsidio a la IPPF. Entonces ahorita andan con problemas económicos, pero recibían enormes cantidades de dinero y hacían negocio con los bebés abortados. Y Margaret Sanger decía esto: la mujer no nace, se hace. Y eso suena bonito, ¿no? Porque podría decir uno, bueno, pues sí, se hace con su esfuerzo, pero tiene una connotación ideológica tremenda. Es decir, no es que tú nazcas mujer, no es que tú nazcas hombre. A ti, el entorno cultural te construye como hombre y el entorno cultural te construye como mujer. Y eso es falso. Porque si bien hay construcciones culturales sobre ser hombre o ser mujer, hay un sexo biológico. Y ese no lo podemos negar. Y ese está ahí. Y es tan importante, tan fundamental, que yo no solamente parezco hombre, pienso como hombre, siento como varón, creo como varón, rezo como varón. Y eso no lo puede hacer una mujer. Y eso no es discriminatorio, y eso no es naturaleza. Por eso un homosexual que intenta ser mujer hace movimientos tan extremos, tan como exagerados, para intentar parecer lo que no es. Lo que no es. Esta mentalidad nos lleva al absurdo. Y les voy a poner ejemplos claros. Al absurdo. Ejemplos que están pasando y que si no tomamos en cuenta, pues cualquier momento los vamos a tener. Y no con el vecino y no con el amigo, en casa. Porque la influencia es muy fuerte. Ustedes contraten esta plataforma que se llama Netflix y van a ver 3 cosas: homosexualismo, mexicanos ladrones, rateros, drogadictos, narcotraficantes y no sé, porquerías, aborto. Es lo que tiene Netflix últimamente. ¿Verdad? Que no encuentra uno nada bueno. Es que toda la cultura está imbuida de este tema. Y pues, un joven pues, va creciendo con ello y se la va comprando y dice, pues que no hay problema. Es que ¿por qué nos metemos en la vida de los demás? No es meterse en la vida de los demás. Vamos a debatir la vida pública, vamos a debatir la ley y que cada quien haga en su casa lo que quiera. ¿Me explico? Bueno, ese es el remate. ¿Cuánto tiempo nos falta para...? 2 horas. Ok. Miren, este tema de la ideología de género, de repente brincó de ser una discusión de universidades, de intelectuales, a la vida pública, a la vida política. Y lo hizo a través del feminismo. El feminismo es un movimiento que nació siendo un gran aporte para la humanidad. El feminismo sufragista, la mujer que tenía derecho a votar, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, a todas las mujeres que están aquí, pues para que no nos digan cosas que no, hay que leer Mulieris Dignitatem, sobre la dignidad de la mujer, del Papa Juan Pablo II, que toda mujer debería de leer, ¿no? Para que no les cuenten historias sobre cómo ve el magisterio de la Iglesia, cómo ve la Iglesia a la mujer.
Mulieris Dignitatem, o sobre la dignidad de la mujer. La pueden encontrar en internet y bajar sin ningún problema. Bueno, ese fue comercial. Surgió el feminismo sufragista, que le dio mucho empoderamiento a la mujer, que ayudó a la mujer, pero luego la ideología de género se mezcló con el feminismo y surgió un feminismo muy diferente al sufragista, que es el feminismo de género. Y este feminismo de género, inspirado en la dialéctica marxista, es decir, en la cuestión de los opuestos, decía, bueno, es que el enemigo real de la mujer es el hombre. Y si ustedes no lo creen, vean las manifestaciones de las mujeres en el Distrito Federal hace algunos días. O sea, se acerca un hombre y lo quieren matar, lo quieren acabar. Así con una rabia yo digo, eso ya se hizo un femimachismo, ¿eh? Lo peor del machismo lo quieren copiar. Aquí tiene su origen, en la lógica de la dialéctica marxista. Es decir, miren, el marxismo, esta dialéctica marxista cultural, tiene la influencia de varios autores. Uno de ellos es este señor Engels. Engels, entre otras cosas, decía que la familia era por naturaleza perversa y pervertidora, y que para superar la alienación en la que vive la humanidad había que superar el concepto de familia. Él habla de familia tradicional, cosa que es un error. Muchos de nosotros también cometemos ese error. Decimos que nosotros creemos en la familia tradicional. La familia en la que nosotros creemos no es en la tradicional, porque la familia no es una tradición. Nosotros creemos en la familia natural, biológica, ¿no? Engels decía, fíjense muy bien, el primer antagonismo, o sea, la primera bronca que existe, el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, que se da en el ámbito del matrimonio monogámico, y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por parte del masculino. O sea, él dice, el hombre oprime a la mujer. Y para que pueda haber liberación, para que se pueda salir de la enajenación, la mujer tiene que oprimir al hombre. Entonces, esta idea de liberar a la mujer tiene la estrategia de liberarla, pero oponiéndola al hombre. Pero además la mujer tiene que acabar oprimiendo al hombre para que se complete el proceso de la liberación, para que ya no esté enajenada. Por eso hoy lo vemos ya radicalizado. Hay mujeres que ahora hasta el lenguaje quieren cambiar. La otra vez estaba escuchando aquí en Guadalajara, en la marcha de las feministas, lo primero que dijeron fue el capitalismo, no sé qué. Estaban criticando al capitalismo leyendo su mensaje en un iPhone y con un pantalón de mezclilla. Entonces díganme si eso no es un absurdo, ¿no? Bueno, pero ellas decían ahí, nuestras cuerpas. ¿Cómo nuestras cuerpas? Porque modifican el lenguaje para luego querer modificar la realidad. Pero la verdad es que la realidad no la puedes modificar. Chocas con la realidad, chocas con lo que está, con la verdad, con lo que se nos da. Bueno, inspirados en este señor, en esta mentalidad engeliana, surgió el feminismo de género, que poco a poco se ha ido radicalizando y que ha puesto a la mujer como enemiga del hombre. Es cierto que la mujer sufre abusos, es cierto que muchos hombres han abusado de mujeres, abusando de su condición de varón, eso es cierto, ni modo de negarlo, ¿verdad? Es cierto que hay cosas que deben cambiar, es muy cierto, pero un terrible error es hacer exactamente lo mismo pero al revés. O sea, empezar con el femimachismo, ¿no? Que se ha radicalizado a tal grado que algunos le dicen el feminacismo, ¿no? Por las formas y las expresiones que utilizan, ¿no? Bien, este feminismo de género ha hecho un planteamiento político basado en esta ideología, en este pensamiento de Engels, que dice así, fíjense muy bien: asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, es decir, la mujer, se alce en revolución
y se apodere del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Dice, y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarán culturalmente. Y se oye bonito, porque pues, ¿qué importa? Las diferencias no importan, sí importan, porque somos diferentes y ser diferentes es muy bueno porque eso nos hace complementarios. Y hoy, en nombre de la igualdad, quieren borrar las diferencias que son cosas que es algo inherente a nosotros. Yo no puedo ser como una mujer, así me vaya bailando a Chalma, me puedo poner, me puedo quitar, me puedo arrastrar de nylon por media avenida, pero yo no me voy a convertir en una mujer. Voy a ser un transformer, pero no voy a ser una mujer. No puedo ser una mujer porque no nací mujer. Todo este planteamiento hoy lo vemos. Mujeres que dicen, ¿tú por qué vas a hablar del aborto? Tú eres hombre. Ay, ¿y qué piensas? ¿Que a mí me parió una planta? ¿O que nací por generación espontánea o qué? Claro que puedo hablar del aborto porque además, si tú dices que tiene que ser una política pública, pues yo puedo hablar de política pública. Que es una política pública de salud de las mujeres. No puede ser salud una cuestión donde entran dos vivos y sale uno muerto. Eso no es salud. Mucha mentira en torno a esto. Todos estos planteamientos hoy los vemos en este feminismo de género. De tal suerte que podemos encontrar como dos grandes movimientos en todo esto del género. El movimiento que busca toda esta promoción de la cultura homosexual, lésbica, transgénero, transexual, transvesti, transformers, transportes del pasillo, lo que le quieran poner y lo que se acumule de aquí al fin de año. Todo eso. Y el otro feminismo que tiene que ver con, el otro parte del género que tiene que ver con el feminismo de género, el liberar a la mujer pero oprimiendo al hombre. ¿Cuáles son las consecuencias de la ideología de género? ¿Qué consecuencias tenemos? Primero, la negación de la biología, de lo natural. Miren, según la ONU, hay 112 identidades de género. 112. Yo no sé cómo lo hacen, pero yo sí les daría un aplauso. Porque qué imaginación, carajo. ¿De dónde saca 112 géneros? O sea, qué bárbaro, ¿no? Francia reconoce 73. Nueva York reconoce 31. Y el Ayuntamiento de Madrid dice, no sé si todavía lo sostenga ahora con los cambios que han tenido, pero dice que el género no se ancla en la biología. No es un aspecto absoluto y es posible transitar de forma fluida entre niveles de masculinidad y feminidad. O sea, si un día como que tú pues te vas para la izquierda, si un día bateas derecho, pues te vas para la derecha. Y ahí donde te vayas acomodando. O sea, lo primero que pasa es que se niega la biología. Y miren, si no, ahí está todo esto. Aquí les puse algunos géneros que hoy existen y que están reconocidos por la ONU. Bueno, lo de transgénero, transvesti, transexual, ese es más común, ¿no? El queer o queer, o como se pronuncie, eso significa raro en español. Pero raro es eso, raro. O sea, ¿qué es hombre, mujer, mitad hombre? No lo saben, es queer, es raro. Alguna vez yo, debatiendo con una persona de esa, le decía, ¿pero qué es? Es decir, ¿cuál es su característica? Ah, pues qué raro. De verdad, de verdad. Existe el agénero, aquel que dice que no tiene género. Agénero, también conocido como género neutro. Ahorita les voy a poner el caso de una persona que es reconocida así ya. Existe, fíjense bien, no es una broma, no es una broma. Me río porque porque es hilarante, pero no es una broma. Existe el color género. Es decir, depende del color que estás viendo, tú puedes sentirte hombre, puedes sentirte mujer, puedes sentirte no sé qué. No es una broma, ustedes pueden buscarlo.
está publicado en una de las páginas de la ONU. Se me olvida el apellido de este señor, que es el que trae el tema de los derechos de los homosexuales, y es el que presentó los 112 géneros, de ahí están tomados. Existe el ansigénero, es decir, depende de mi nivel de ansiedad. Si estoy muy pacífico, no sé, pues me puedo sentir mujer o hombre, pero si ya me pongo medio histérico, me siento, no sé. Pero es transitar de un género a otro de acuerdo a mi nivel de ansiedad. No lo estoy inventando, está publicado en las páginas de la ONU. El pangénero, o sea, ese que dice yo le entro a todo. La expresión pan significa todo, pasa pan en griego es todo. El panteísta es el que cree que todo es Dios. El pangénero es el que tiene todos los géneros. O sea, que ese batea zurdo, batea derecho, yo qué sé, no quiero imaginar. Fíjense muy bien, a mí cada género depende de con qué amigo andes. El hidrogénero, que realmente eso ya dije yo, bueno, pero está publicado, que tiene que ver en tu relación con el agua. No sé cómo el agua influya. Quizás vieron la caricatura esa que existía antes de Ranma y medio, de uno que se mojaba y se hacía mujer, no lo sé. El género vacío es como pues, alguien que no tiene género, pero que puede adoptar cualquier género a la hora que se le ocurra. El cisgénero es lo contrario al transgénero. Y el cisgénero pues vendría siendo como los heterosexuales que sí se identifican con su sexo biológico. El género de los dos espíritus, ese tiene que ver con las comunidades indígenas, donde supuestamente hay una cultura más patriarcal y entonces no los aceptaban. Tiene que ver con un mito de indígenas norteamericanos. Entonces son los homosexuales nativos, por eso le llaman del género de los dos espíritus. Los bigéneros, o sea, los que tienen dos géneros, el género no binario, etcétera, etcétera. Son solo algunos ejemplos de la negación de la realidad, de la biología. Cuando se supone que lo que tenemos que tener es más igualdad, aquí nos ponen como 20,000 diferencias. Y eso cuando lo traducimos a la realidad es terrible. Esta es la primera consecuencia, la negación de la biología y la negación de la realidad. El dato biológico es importante, es muy importante, es fundamental. Tú eres hombre, tú eres mujer. Y si bien aprendimos unas cosas sobre ser mujer que están en nuestro entorno, sobre ser hombre que están en la cultura, naces hombre, naces mujer, y eso es muy importante. Y eso te define el resto de tu vida. Que luego tengas algunas cuestiones ahí, pues es diferente. Pero el dato biológico es importante. A tal grado que hoy, por ejemplo, en las actas de nacimiento en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, que están de avanzada, no quieren poner si es niño o niña. Porque puede ser discriminatorio. Imagínense, pues entonces, ¿qué estoy esperando, verdad? Son cosas que terminan en lo burdo. Y una consecuencia de la destrucción de la familia. Miren, esto no es casualidad, no es delirio de persecución. Hay una agenda pensada, echada a andar, promovida, pagada, financiada, que tiene como objetivo terminar con la familia. La razón es muy sencilla, mis hermanos, es una cuestión de dinero, es una cuestión de control. Que no lo queremos ver. Nada más para que se den una idea, el 1% de la población mundial, que es el que promueve todas esas políticas públicas, tiene más dinero que el 99% de los que vivimos en la Tierra. El 1% de la población mundial. Hay un estudio muy interesante publicado hace algunos años que se llama así, el 1% más rico del planeta. Esta es una cuestión de dinero. Cuando el hombre es arrancado de la familia, está solo, está vulnerable y es manipulable. ¿Y qué lo tenemos pensando sobre derechos humanos?